La verdad, es bueno, hermano, estar meditando en esos versículos. No es un libro de doctrina, ¿verdad? Es como el libro de los Romanos o el libro de los Efesios o algunos de esos libros doctrinales, Efesios, Gálatas. Siendo un libro de historia, hermanos, está tan enriquecido, hermano, de tanta enseñanza. Y es lo que hemos estado, hermano, extrayendo desde que comenzamos a leer el libro de los Hechos, hermanos. Hemos llegado, hermanos, a capítulo número 19. Y la semana pasada, hermanos, estuvimos hablando acerca del bautismo del Espíritu Santo, hermanos. Vimos, hermano, cuando el apóstol Pablo y Apolos, hermanos, dice la palabra del Señor y enfatiza que ellos se fueron a diferentes lugares. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que el apóstol Pablo, ese fue, hermano, a las regiones superiores, ¿verdad? Y vino a Éfeso. Y estudiamos, hermano, cuando el apóstol Pablo encontró algunos discípulos y vimos, hermano, que a veces no es fácil creernos cuando una persona dice, yo soy un discípulo. Siempre, hermanos, es bueno indagar, es bueno preguntar, ¿verdad? Porque vimos, hermano, cuando hay muchos cristianos que van a iglesias, hermanos, y nos dicen, yo también soy cristiano. Y es bueno preguntarle, muy bien. Y si tú mueres hoy, ¿tu alma dónde vas a ir? ¿Verdad? Y muchos hermanos, siendo supuestamente cristianos, no saben a dónde va a ir su alma. Entonces, hermano, así pasó con el apóstol Pablo. Él encontró, hermano, a ciertos discípulos y él les preguntó, ¿verdad? Él les preguntó, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Porque recuerden, hermano, que el Espíritu Santo se recibe cuando una persona cree en el Señor Jesucristo. Cuando una persona, hermanos, recibe al Señor Jesucristo, en ese instante, dice la Biblia, que viene, hermano, el Espíritu Santo y nos bautiza, hermanos. Es lo mismo, hermanos, el creer en Cristo, hermano, recibir a Cristo, ¿verdad? Y viene el Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo, hermano, es el mismo evento, hermanos. El bautismo del Espíritu Santo, hermano, no es una experiencia posterior a la salvación. No es algo, hermano, que tengamos que procurar o que tengamos que estar trabajando para que venga el bautismo del Espíritu Santo. No. Y aquí, hermanos, dice que el apóstol Pablo les dijo, muy bien, ¿ustedes se hacen llamar discípulos? Les hago una pregunta. ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Inmediatamente, hermano, esos hombres dicen, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. En ese instante, hermano, el apóstol Pablo se da cuenta de que ellos, hermano, son discípulos, pero no de Cristo, hermanos. No eran discípulos del Señor Jesucristo porque ni siquiera lo conocían, hermanos. No sabían, hermanos, si había Espíritu Santo. Entonces, hermano, no conocían del Señor Jesucristo. Y vimos, hermano, cuando el apóstol Pablo comienza a indagar y Pablo se da cuenta, hermano, que ellos son discípulos de Juan el Bautista, hermanos. Ellos solamente conocían, hermano, el bautismo de Juan de Juan Bautista, perdón. Era un bautismo, hermano, de arrepentimiento, ¿verdad? Y esperar al que había de venir, al Mesías. Y era todo, hermanos. Entonces, hermanos, vimos también cuando el apóstol Pablo, hermano, él les predica al Señor Jesucristo. Ellos reciben a Cristo, hermanos, conocen al Señor Jesucristo y dice la palabra del Señor, hermano, que ellos, hermanos, reciben poder, hermanos, cuando el apóstol Pablo les impone las manos. No es un poder, hermano, como una electricidad que se les imparte, no, sino que ellos reciben, hermano, la autoridad apostólica del apóstol Pablo, porque dice la Biblia, hermano, que el apóstol Pablo impone las manos sobre ellos y comienzan a hablar, hermano, en otros idiomas, en otras lenguas. Recordemos, hermano, que esos hechos milagrosos como el don de lenguas, hermanos, respaldan la palabra de Dios, respaldan, hermano, la palabra que se predica, ¿sí? Entonces, hermano, esos solamente, hermanos, son eventos especiales. Hoy en día, hermano, ya no ocurre eso. Ya no ocurre eso, hermanos. Hoy en día hay iglesias donde dicen ellos que para que tú recibas el Espíritu Santo, tú tienes que hablar en lenguas, porque si no hablas lenguas, no es evidencia del bautismo del Espíritu Santo. No, hermano, de ninguna manera. Ahora, hermano, la evidencia de que nosotros tenemos el Espíritu Santo es una vida cambiada, hermanos. Porque dice la Biblia que el que está en Cristo es una nueva criatura, hermanos. Y el Espíritu Santo, hermano, nos empieza a cambiar. Él, hermano, hace una obra en nosotros que se llama la obra de regeneración. El Espíritu Santo, hermano. Entonces, hermano, vimos entonces cuando
El apóstol Pablo, hermano, dice la palabra del Señor, dice que cuando él impone las manos, hermano, ellos empiezan a hablar en otras lenguas, hermano, dando a entender acerca de la autoridad apostólica que el apóstol Pablo, hermano, impartió ahí en ese momento. Y dice la palabra del Señor, hermano, que ellos eran unos 12 hombres, como 12 personas. 12 personas, hermanos, que recibieron al Señor Jesucristo. 12 personas, hermanos, que tuvieron una vida cambiada gracias a que hubo alguien que les predicó el santo evangelio. Hermanos, estas personas recibieron la salvación, algo, hermanos, que ni con el bautismo de Juan hubieron obtenido. Y ahí nos quedamos, hermanos, la semana pasada. El día de hoy, hermanos, vamos a ver un tema bien importante, hermanos. Solamente, hermanos, vamos a meditar 4 versículos, porque en 4 versículos, hermano, hay mucho mensaje. Hablando las verdades de Dios. He titulado este tema, hermano, de esta noche. Hablando las verdades de Dios. Y vamos a ver, hermano, en esta noche, lo importante, hermanos, que es hablar las verdades de Dios. Hermanos, hace un año yo recibí la ordenación, hermano, como pastor de la iglesia. Ya tengo tiempo liderando, hermano, pero por la ordenación hace exactamente un año. Y en la Biblia, hermano, que me regalaron, el hermano que escribió unas palabras, creo que fue el hermano Francisco, escribió unas palabras ahí en la primera página de la Biblia. Y una de esas palabras, hermano, son palabras muy emotivas. Y el hermano dijo, la iglesia le entrega esta Biblia para que nos enseñe las verdades de Dios. El hermano le atinó la palabra porque eso es bíblico, hermano. Las verdades de Dios es lo que debe de hablar, hermano, un cristiano. No nada más el pastor. Cada cristiano, hermanos, debe de hablar las verdades de Dios. Y es lo que vamos a hablar, hermano, en esta noche. Las verdades de Dios. Hablando las verdades de Dios. Y también, hermanos, vamos a ver algunas cosas que vienen cuando alguien, hermano, habla las verdades de Dios. Porque, hermano, no todo es miel sobre hojuelas en la vida cristiana. Y más sobre aquellos hermanos cristianos que quieren hablar, hermano, la verdad, la palabra de Dios. Así que, hermano, es lo que vamos a hablar en esta noche. Vamos a leer, hermanos, el versículo número 8, hermano, al versículo número 12 solamente de Hechos capítulo 19, versículos del 8 al número 12, hermanos. Y lo vamos a leer, hermanos, de manera alternada, aunque son pocos versículos. Yo leo el 8, ustedes el 9, y cada quien leemos un versículo, hermano, y todos nos unimos en el número 12, hermanos. Dice la palabra del Señor: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Todos, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor Padre bendito del cielo, en esta noche, Padre, que vamos a meditar unos minutos en su palabra. Desde luego, Padre, estudiando versículo por versículo de este capítulo 19, Señor. Gracias, Padre, porque cuánto hemos aprendido desde que comenzamos a meditar el libro de los Hechos, desde su capítulo número 1, Señor. Gracias ha sido tan enriquecedor el estudiar su palabra, Señor. Y ahora, Padre, que llegue este momento, le suplico que su Espíritu Santo sea el que me tome, el que hable a través de mis labios, Señor, para hablar las verdades de Dios solamente, Señor. Y que también veamos, Señor, lo que conlleva hablar las verdades de Dios, lo que puede pasar cuando hablamos las verdades de Dios, Señor. Porque sin duda alguna, el enemigo nunca estará contento, siempre estará al acecho de aquellos que hablan solamente la palabra del Señor, Padre.
Y Señor, ayúdenos a meditar en esos versículos y pido, Padre, también por los hermanos que hoy no vinieron, Señor, que siga poniendo en ellos el sentido de responsabilidad, Señor, que sean más responsables a su casa, Señor. Y aún pido por los hermanos, hermanas que están enfermos y que por esa causa no pudieron venir. También, Señor, oramos por ellos para que puedan ver la transmisión o también la grabación, Señor, para que también sean edificados en esta noche, Padre. Y los que estamos aquí presentes, que tengamos ese corazón abierto para escuchar su palabra en este momento, mi Dios. Esto se lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Hablando, hermanos, las verdades de Dios. Vamos a comenzar, hermanos. Entonces vimos, hermano, que el apóstol Pablo, hermano, está con esas personas que ellos, hermanos, son ahora nuevos creyentes. Ya no nada más, hermanos, son personas que conocen el bautismo de Juan. Ahora, hermano, son creyentes verdaderos. ¿Por qué, hermano? Porque han recibido el Espíritu Santo. Recuerda, hermano, nuevamente le repito, el recibir a Cristo, hermano, y el bautismo del Espíritu Santo es la misma cosa, hermanos. Cuando una persona, hermanos, recibe el Señor Jesucristo en ese instante, hermano, también viene a ellos el Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que Pablo ahora tiene, hermano, a estas personas, nuevos creyentes. Versículo número 8, vamos a comenzar. Dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Vamos a estudiar, hermano, este versículo. Dice la palabra del Señor, hermanos, que Pablo entró en la sinagoga. Sin duda alguna, hermanos, el apóstol Pablo anduvo con estas personas. Anduvo con estas 12 personas que se entregaron a Cristo. Hermano, estos 12 hombres que se entregaron a Cristo, hermano, no dejaron al apóstol Pablo solo. Anduvieron juntos todos, hermano. Dice la Biblia, hermano, que eran por todos como unos 12 hombres. Dice, y entró Pablo en la sinagoga. Eso quiere decir, hermano, porque si usted puede ver, hermano, en ninguna parte dice que estos hombres se quedaron allá lejos o en la calle o se fueron cada quien a su casa y Pablo se fue solo a la sinagoga. No, hermano. Inmediatamente dice que Pablo entró en la sinagoga. Eso quiere decir, hermano, que estos hombres querían saber más de Dios. Así como todo creyente, hermano, una vez que se entrega a Cristo, hermano, un creyente verdadero quiere saber más de Dios. Un creyente verdadero, hermano, quiere estar escuchando la palabra de Dios para que él siga creciendo, hermano. Él quiere crecer, él tiene hambre y sed de justicia. Un creyente verdadero, hermano, que tiene poquito de haber creído, hermano, no deja de asistir a la iglesia. Él quiere seguir creciendo, él quiere seguir conociendo, porque, hermano, si usted se acuerda cuando se entregó a Cristo, teníamos muchas dudas, hermanos. Solamente sabíamos, hermano, lo que es el Señor Jesucristo, su salvación, lo que Él hizo por nosotros. Pero teníamos muchas dudas, hermano. A ver, ¿por qué la salvación no se pierde? ¿Por qué tenemos que estar separados del mundo? ¿Por qué ahora yo ya no debo de bailar? ¿Por qué yo no debo de fumar? ¿Por qué yo no debo de tomar? ¿Por qué? A ver, que alguien me explique esto. Porque, hermano, tenemos muchas dudas porque de ese mundo venimos, hermano. Y si no venimos a la iglesia, hermano, si no hay alguien que nos explique, pues no vamos a aprender. Entonces, hermano, estas personas tenían muchas ganas, hermano, de saber más, de conocer más acerca del Señor Jesucristo. Y ellos, hermano, fueron con el apóstol Pablo a la sinagoga. Recordemos, hermano, que había algo que el apóstol Pablo hacía cuando iba a la sinagoga. ¿Qué es lo que hacía, hermano? Hablaba las verdades de Dios. Hablaba, hermano, las verdades de Dios. Hemos visto, hermano, desde la conversión del apóstol Pablo, que él entraba, hermano, a lugares donde había judíos, hermano, y él predicaba las verdades de Dios, hermano, y en muchas partes no le iba bien. En muchas partes, hermano, lo sacaban arrastrando, lo apedreaban, pero también había muchas partes donde decían, quédate más tiempo con nosotros, Pablo. Pero el apóstol Pablo decía, no, es que ya me tengo que ir. Y aquí, hermanos, dice aquí que él, hermano, entró a la sinagoga con estos 12 hermanos, dice, y habló con denuedo por espacio de 3 meses. Dice aquí la Biblia, hermano, que él estaba en la sinagoga y él habló, hermano, las verdades de Dios
con denuedo. Hermano, se necesita, hermano, que una persona hable con denuedo cuando son las verdades de Dios. El denuedo, hermano, es esa valentía que nos da el Espíritu Santo para hablar confiadamente, hermano, la palabra de Dios. Solamente, hermano, el Espíritu Santo nos puede dar el denuedo para hablar las verdades de Dios. Porque le voy a decir una cosa, hermano. No es fácil decirle a una persona que la idolatría es pecado delante de Dios. No es sencillo, hermanos. Y más en estos días, hermano, que pasaron del 12 de diciembre de la Guadalupana, hermano, eso es bien difícil hablar la palabra de Dios, y más allá en el sur. Decirle, oye, ¿sabes qué? Hermano, se veía la gente, hermano, que iba a gatas, cumpliendo mandas. Y hermano, y esto es, hermano, en vano completamente. Y al contrario, a Dios le desagrada. Y cuando usted, hermano, quiere hablar las verdades de Dios, la gente se va a enojar. La gente va a decir, hey, cállate, tú no digas nada en contra de mi virgen, porque yo tengo una fe. Y corremos el riesgo, hermano, de que hasta nos digan herejes y apóstatas. Hermano, cuando hablamos las verdades de Dios, hermano, se necesita valentía. Yo solamente pienso, hermano, en aquellos misioneros que andan allá, hermano, en el sur de México, predicando la palabra de Dios. En partes, hermano, que son tan difíciles predicar la palabra de Dios. En partes, hermano, donde no se puede andar con una Biblia, donde no puedes dar un folleto porque te lo rompe la gente y te lo avienta en la cara. No es sencillo, hermano. Y se necesita, hermano, que el Espíritu Santo, hermano, siempre y cuando nosotros nos sometamos a su influencia y a su control, nos dé ese denuedo, hermano, esa valentía, esa confianza para hablar su palabra libremente, hermano. El apóstol Pablo dice que él, hermanos, habló en la sinagoga con denuedo las verdades de Dios, hermanos. Imagínense, hermano, hay gente que no lo aceptaba, pero también había gente, hermano, que le gustaba escuchar la palabra de Dios. Y dice que aquí, hermano, él estuvo hablando con denuedo, dice, por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Dice, hermano, que el apóstol Pablo hablaba las verdades de Dios, dice, discutiendo y persuadiendo. Eso quiere decir, hermano, cuando habla de discutir, significa, hermano, hablar detalladamente la palabra de Dios. No significa, hermano, en este punto, debatir. No significa, hermano, poderse al tú por tú con una persona y agarrarse a gritos y a tal grado de enojarse. No, hermano. Cuando aquí habla la palabra del Señor discutiendo, significa que él hablaba detalladamente, hermano. Lo explicaba correctamente las verdades de Dios. El apóstol Pablo, hermano, era un hombre muy preparado. Bastante preparado, hermanos. Era un hombre, hermano, que tenía táctica para hablar las verdades de Dios. Si él hablaba, hermano, con judíos el evangelio, él hablaba, hermano, con táctica para explicarles acerca de que el Señor Jesucristo era ese Mesías que ellos esperaban. Tenía táctica, hermanos, el apóstol Pablo. No era cualquier persona impreparada. Era un hombre muy preparado, hermano, que Dios usaba, aunque no era un hombre perfecto, pero él, hermano, se sometía al señorío del Señor Jesucristo y Dios lo usaba, hermanos. Y dice aquí, hermano, que él discutía y persuadía acerca del reino de Dios. Hermano, esto quiere decir que él hablaba, hermanos, todo lo relacionado acerca del reino de Dios. Acerca, hermano, del reino de Dios. ¿Sabe qué significa, hermano, todo esto? Las verdades de Dios. Hermano, ¿qué es lo que nosotros hablamos a las personas cuando le estamos hablando las verdades de Dios? ¿Cuáles son esas cosas que usted habla, hermano? ¿Cree usted, hermano, que lo que nosotros hablamos sean las verdades de Dios? Hermano, hay mucha gente que al parecer, hermanos, está predicando, está evangelizando, está compartiendo la palabra de Dios, y mucha gente cree, hermano, hablar las verdades de Dios, pero no son las verdades de Dios, hermanos. Son cosas, hermano, que nada más ellos piensan, hermano, que es mejor decir esto y no lo que la Biblia dice, puras creencias de hombres, hermano, puros dogmas de fe, pero no es, hermano, lo que la Biblia dice. Hermano, es importante que nosotros conozcamos las verdades de Dios para hablarlas a la gente. Es importante, hermano, conocer las verdades de Dios. ¿Qué es lo que nosotros hablamos, hermano? ¿Qué es lo que usted cree para que lo pueda hablar? Recuerde, hermano, que nosotros
Hablamos lo que creemos. Hablamos, hermano, lo que nosotros hemos aprendido. Es importante, hermano, hablar las verdades de Dios. Nosotros, hermano, hablamos acerca de la salvación por la fe sin obras. Hablamos, hermano, a la gente acerca de la salvación que es en Cristo Jesús. Una salvación, hermano, que viene solamente por creer en el Señor Jesucristo. No es por obras, dice la Biblia, para que nadie se gloríe. Es lo que hablamos a la gente, hermano, las verdades de Dios. Una salvación, hermano, por fe sin las obras. Hablamos, hermano, acerca de la justificación por gracia de Dios. Somos justificados gratuitamente por su gracia, dice la palabra del Señor. Hermano, la justificación es la doctrina, hermano, que enseña, hermanos, que nosotros, hermano, hemos sido perdonados y la deuda, hermano, ha sido pagada. Es como si nunca, hermano, hubiéramos pecado. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Hermano, las verdades de Dios. Hablamos, hermano, acerca de la obra de regeneración por el Espíritu Santo, hermano. Hablamos acerca de esa obra que el Espíritu Santo, hermano, hace en cada creyente. Una obra, hermanos, de regeneración. Porque la Biblia dice, hermano, que el que está en Cristo, nueva criatura es. Son las verdades de Dios, hermano, que nosotros hablamos, hermano, y que hemos creído. Hablamos acerca del cielo, hermanos. Hablamos, hermano, acerca de ese lugar llamado el cielo, hermano, donde la Biblia dice que está Dios. La Biblia habla, hermano, de un primer cielo, que es lo que nosotros vemos de aquí, la tierra para allá. También la Biblia habla, hermano, del segundo cielo, que es lo que ven los astronautas arriba, hermano. Y el tercer cielo es donde está Dios. Y donde el Señor Jesucristo, según Juan capítulo 14, dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Hermano, el cielo es real. El cielo existe. Hermano, son las verdades de Dios. También hablamos, hermano, acerca del infierno de fuego. Donde según la palabra del Señor, hermano, según Lucas capítulo 19, nos habla, hermano, que es un lugar, hermano, donde hay fuego inextinguible, hermano. Un fuego que nunca se apaga. Dice la palabra del Señor, hermano, que el rico que está ahí clama, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Marcos 9, 44 y 45 dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Hermano, el infierno es real. Aunque hoy en día muchos hermanos andan por ahí diciendo que el infierno ya no es real y que solamente es una parábola. No, hermano, son las verdades de Dios. Y eso es lo que enseñamos, hermano. Hablamos también acerca de un lago de fuego, que es muy diferente, hermano, al infierno. El lago de fuego, hermano, según el libro de Apocalipsis, es la muerte segunda. Hermano, dice la Biblia, hermanos, que el mar dio los muertos que había en él y la muerte y el Hades, los muertos que había en ellos. Y dice, hermano, que el infierno dio sus muertos y fueron lanzados al lago de fuego, hermanos. Y todo aquel, hermano, que no se haya escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Hermano, son las verdades de Dios. Creemos, hermano, en el arrebatamiento, hermano. Jesús vendrá otra vez. La Biblia dice, hermano, que el arrebatamiento es real. La Biblia habla, hermano, de ese día, hermano, cuando el Señor Jesucristo vendrá desde los cielos, hermano, y estará en los cielos, y dice la Biblia, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, hermano, dice la Biblia, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Hermanos, el arrebatamiento es una verdad de Dios que tenemos nosotros que hablar, que creer y que hablar a otros. Creemos también, hermano, en una segunda venida de Cristo, hermano, visible aquí en la tierra. El Señor viene, hermano, por segunda vez. Ya vino, hermano, una vez cuando Él nació y viene por segunda vez, hermano. Hermano, son las verdades de Dios que nosotros creemos y que tenemos que hablar. También, hermano, nosotros creemos en un tribunal, hermanos. Creemos, hermano, en un tribunal de Cristo, donde el creyente, hermano, estará de pie ante un tribunal, que también se le llama, hermano, el juicio Bema. Estaremos ahí cada uno de nosotros, hermano, para recibir las recompensas.
Creemos también, hermano, en la Trinidad de Dios. Creemos, hermano, que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Sin embargo, hermano, no son tres dioses. Es un solo Dios en tres personas. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, hermanos. Lo creemos. Creemos en la deidad de Cristo. Jesucristo es Dios todopoderoso, el creador de los cielos y de la tierra, hermano. Hermano, son las verdades de Dios. Creemos, hermano, en un milenio, según Apocalipsis capítulo 20. Creemos, hermano, que un día la tierra, hermano, será restaurada en un paraíso, hermano, donde se cumplirá, hermano, las promesas de Dios. Y la Biblia dice, hermano, que la iglesia reinará sobre la tierra también. Porque Jesús dijo, donde yo estoy, ustedes también estarán. Y dice la palabra del Señor, hermano, y en 1 Pedro dice, y reinaremos sobre la tierra, hermanos. Y creemos, hermano, también en el día del juicio. Creemos, hermano, que hay un juicio también, no para el creyente, hermano, sino para los inconversos. Creemos, hermano, que ese día vendrá, donde delante de Dios estarán todos aquellos, hermanos, grandes y pequeños ante Dios. Y dice la Biblia que se abrirán libros, hermano, y otro libro se abrirá, el cual es el de la vida. Y serán juzgados muertos por lo que está escrito en los libros, según sus obras, hermano. Creemos que habrá un juicio, hermano. Creemos, hermano, también en la separación del mundo para Dios. Creemos, hermano, que el Señor nos sacó del mundo para servirle. Hermanos, y así puedo estar hablando más puntos, hermano, tan importantes. Hermano, son las verdades de Dios. Son las verdades de Dios, hermano, que nosotros creemos y son las que nosotros hablamos al mundo, hermano. Para que el mundo crea, hermano, que Jesús es real, que Dios es real, hermano, que el que está en Cristo es completamente, hermano, una nueva criatura. No creemos, hermano, mandamientos de hombres, creemos lo que la Biblia dice, hermano. Y eso es, hermano, lo que nosotros enseñamos. Dice la Biblia, hermano, que el apóstol Pablo, hermano, discutía y persuadiendo, hermano, acerca del reino de Dios, hermanos. Todo lo concerniente al reino de Dios. Versículo 9, mira lo que dice la Biblia, hermano, el versículo 9. Dice que cuando el apóstol Pablo, hermano, estaba hablando las verdades de Dios, dice, hermanos, pero aquí hay un contraste, hermano. No todo, como le decía, hermanos, no todo es miel sobre hojuelas cuando estás hablando las verdades de Dios. Dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo. Endureciéndose, hermanos, algunos y no creyendo. La Biblia dice, hermano, que el apóstol Pablo estaba enseñando las verdades de Dios, hermanos, pero no a todos les gustaba. Dice que hubo personas que escuchaban y endurecían su corazón. Lo endurecían y no creían. Hermanos, cuando alguien escucha la palabra y endurece su corazón, el resultado, hermano, es no creer. O sea, hermanos, no se ha alimentado para que pueda crecer y madurar. Cuando alguien, hermano, endurece su corazón, lo hace como piedra, hermano, la palabra de Dios no penetra. No penetra, hermanos. Por eso, hermanos, dice la Biblia, lo endurecen y no creen. Aquí vemos dos posiciones, por ejemplo, los incrédulos, hermano. Cuando usted está predicando, hermano, las verdades de Dios, el evangelio, la gente, hermano, endurece su corazón y dice, no, a mí no me vas a sacar de mi religión. A mí no me vas a sacar de mi religión. Esa es la religión que mis padres me inculcaron y en esta religión yo voy a morir. Tú sigue tu religión, lo que tú crees, lo que te enseñaron. Allá tu pastor te lavó la cabeza, te lavó el cerebro, tú sigue creyendo eso. Hermano, es lo que creen. Ahora, hermano, no nomás me lavaron el cerebro, me lavaron todo. Y fue Dios. Dios fue el que nos lavó, hermano, no lavó el cerebro. Dios nos lavó todos, hermano, lavó nuestra alma, lavó nuestra mente, hermanos. Cuando escuchamos las verdades de Dios y la gente, hermano, endurece el corazón y no creen para salvación. Pero sabe usted, hermano, que también habemos cristianos que cuando oímos la palabra de Dios, hermano, escuchamos las verdades de Dios, muchas veces, hermano, también endurecemos el corazón. Dice
y no creen. Eso significa, hermano, no llegamos a madurar, no llegamos a crecer. Porque decimos, sí, otra vez el hermano está predicando esto, otra vez está enseñando esto, hermano, y es cuando endurecemos el corazón. Y el resultado es no creer, hermanos. O sea, hermano, no llegamos a una maduración espiritual. No se avanza hacia la madurez porque endurecemos el corazón, hermanos. Aquí dice la palabra del Señor, hermano, que algunos endureciendo su corazón, no creyendo. ¿Cuántos de nosotros, hermano, creemos las verdades de Dios? Es importante, hermano, creer lo que la Biblia dice, hermanos. A veces parece, hermano, algo difícil o parece algo inalcanzable. ¿Cómo es posible que yo, siendo tan pecador, pueda estar ante mi Dios? No es posible. No. Yo debo de portarme bien. A mí se me hace muy fácil el nada más ser salvo por creer. Hermano, esa es la verdad de Dios. Y hermano, y no por ser fácil quiere decir que alguien que no costó y mucho, pero al Señor Jesucristo, hermanos, a Él sí le costó. A mí, hermano, yo me acuerdo mucho cuando dice la Biblia ahí en Hebreos, que cuando estamos, hermano, a punto de desmayar, el gozo, hermanos, el deseo de servir a Dios a punto de caer, dice la Biblia, considera a Cristo. Antes que pienses en desanimarte, piensa en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Dice, el cual sufriendo todo, parafraseando lo que dice, hermano, dice que Él sufrió, hermano, el menosprecio, pensando en la cruz. Y sin embargo, hermano, Él fue obediente hasta la muerte. Y nosotros, hermano, por lo que a veces llegamos a pasar, nos llegamos a desanimar. Pero, hermanos, la Biblia dice, hermanos, que no debemos de endurecer el corazón. Cuando escuchemos, hermano, las verdades de Dios, créalo, hermano, para que maduremos, hermanos. Pensemos, hermano, en los profetas. Pensemos, hermano, en los creyentes del Antiguo Testamento. Hermanos, ellos no tenían tales promesas como nosotros las tenemos hoy en día. Y sin embargo, hermano, ellos obedecieron al Señor creyendo la promesa de Dios. Por ejemplo, hermano, Abraham, que Dios le dijo, sacrifícame a Isaac, tu único hijo. Hermano, Isaac era el hijo de la promesa. Porque Dios había dicho, de este niño saldrá una simiente. De este niño Isaac, yo voy a hacer una simiente tuya, Abraham, como las estrellas del mar. Como la arena del mar como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y dice la Biblia, hermano, que cuando Abraham tuvo a Isaac, lo amó tanto porque él hijo de la promesa. Y cuando Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo. Hermano, Abraham no dudó en hacerlo. A Abraham, hermano, le dolía el corazón porque es su único hijo. Pero él fue a sacrificarlo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque él confiaba en la promesa de Dios. Y él fue, hermanos. Y cuando levanta el pedernal, el cuchillo, hermano, para matar al niño, dice la Biblia que en ese momento se aparece un ángel y le dice, espérate, Abraham, no lo hagas. Ya vi que temes a Dios. Y dice la Biblia, hermano, que Abraham voltea atrás y se encuentra, hermano, un animal ahí, hermano, con los cuernos trabados en un zarzal y le ofrece en holocausto. Isaac, hermano, ve que Dios siempre cumple lo que promete. Hermano, debemos de creer las verdades de Dios. ¿Para qué, hermano? Para madurar, para crecer. Dice la Biblia, hermano, que muchos endurecieron el corazón y no creyeron. Cuando nosotros, hermano, escuchemos las verdades de Dios, hermano, no endurezcamos el corazón, hermano. Aunque veamos la cosa difícil, hermano. Yo sé que de pronto, hermano, la cosa se pone difícil. Todos, hermano, padecemos de cosas diferentes. Algunos morales, algunos espirituales, matrimoniales, económicas, por enfermedades, hermanos. Cada quien pasamos por diferentes situaciones. Pero, hermano, nunca dejemos de creer las verdades de Dios. Porque esto, hermano, nos va a hacer madurar, nos va a hacer crecer, hermano, porque Dios no miente en lo que le promete. Las verdades de Dios, hermano, dice aquí la palabra del Señor, hermano, que muchos, cuando Pablo estaba enseñando las verdades de Dios, endurecieron el corazón y no creyeron, hermano, a la predicación del apóstol Pablo.
Dice aquí la Biblia, hermano, que aparte de eso, miren lo que dice. No creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud. Dice, hermano, que estos que no creyeron, hermano, no se conformaron con no creer, sino que maldecían el camino delante de la multitud. Había gente, hermano, que estaba escuchando a lo que Pablo decía, pero había algunos, hermano, que maldecían. Cállate, que no sé qué tanto, de no sé qué tal por cual, hermano, así decían. Cállate, Pablo, y lo maldecían. Cállate, no nos hables de eso, y tal por cual, hermano. Puras maldiciones allí al apóstol Pablo, pero dice la Biblia, hermano, que unos estaban creyendo, hermanos. Siempre que usted, hermano, hable las verdades de Dios, va a haber gente, hermano, atenta, escuchando. Pero va a haber otros, hermano, estorbando. No sé si le ha pasado, hermano, cuando usted está evangelizando, que hay gente, hermano, así, mira, atenta, escuchando. Y usted, hermano, está duro y duro con una persona necia, y nomás está hablando, hermano, puras tonterías esa persona, pero hay gente escuchando bien. Cuando usted, hermano, está en reuniones familiares, no sé, hermano, si le ha pasado que hay familiares, hermano, atentos, escuchándole, pero hay otros, hermano, nada más echando carrilla. Hermano, nosotros no debemos de perder el tiempo con las personas que no quieren, hermanos. Debemos enfocarnos con los que sí quieren oír el evangelio. Así le pasó, hermano, al apóstol Pablo. Mira lo que dice, hermano. Dice, hermanos, pero endureciéndose algunos, no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, dice, se apartó Pablo de ellos, hermano. O sea, Pablo fue sabio, hermano, y Pablo no perdió el tiempo con los que no querían saber. Dice, Pablo se separó de ellos, se apartó de ellos, dice, y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Mi hermano, lo importante de la decisión del apóstol Pablo. Pablo, hermano, sabía que unos, hermano, no querían escuchar. Solamente, hermano, estaban maldiciendo el camino de Dios, hermano, las verdades de Dios. Pero dice que Pablo se preocupó por los que sí querían saber. Pablo, hermano, agarró a los discípulos que sí querían saber, que querían aprender, que querían saber más de las verdades de Dios. Y Pablo dijo, yo ya no voy a echar las perlas a los cerdos. Estos no quieren creer, al contrario, están maldiciendo. Vamos nosotros, vénganse. Y así debemos de ser, hermanos, también nosotros. Muchas veces, hermano, estamos, hermano, duro y duro con gente que nada más, hermano, está pisoteando las palabras que les hablamos. Hay gente, hermano, que no hace caso. Hay gente que entre más le hablas, hasta maldice, y muchas veces llega hasta a golpearnos, hermano. Hermano, esa gente, hermanos, ya debemos de dejarla así. Que se encargue Dios de ellos. Ya les hablamos, allá ellos. Nosotros, hermano, tenemos que enfocarnos con gente que sí quiere oír las verdades de Dios. Porque hay mucha gente, hermano, que a veces está atenta escuchándonos. Sobre esa gente, hermano, tenemos que ir. Gente que quiere escuchar, hermano, la palabra de Dios. Yo me acuerdo, hermano, que así nosotros hacíamos, hermano. Cuando evangelizábamos, hermano, allá en el sur, nosotros predicábamos en la calle, hermanos, y había gente que se amontonaba, hermanos. Pero desgraciadamente, hermano, por nuestra inmadurez, nosotros, hermano, nos quedábamos con gente nada más que le encantaba la legata, hermano, y perdíamos el tiempo, y la gente que escuchaba, hermano, la dejábamos ir. No debe de ser así, hermanos. Dice aquí la Biblia, hermano, que el apóstol Pablo se apartó de ellos, porque no querían saber, porque endurecieron su corazón. Dice, y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Dice la Biblia, hermano, que el apóstol Pablo llevó a los discípulos, llevó a la gente que sí quiere escuchar las verdades de Dios a una escuela de uno llamado Tirano. Tirano, hermano, no porque era un hombre malo, hermanos, o verdugo, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, eres un tirano. No, así se llamaba, hermanos. Este hombre, así se llamaba. Y Pablo llevó ahí, hermanos, a las personas para que siguieran creciendo, hermano, en las verdades de Dios. Versículo 10. Dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesucristo. Hermanos, dice aquí la palabra del Señor, hermano, que el apóstol Pablo estuvo allí, hermano,
2 años. Y dice, hermano, que el apóstol Pablo predicó en Asia, a toda Asia, hermano, pero mire el orden, a judíos y a griegos. Porque Pablo sabía, hermano, que el evangelio es primeramente para los judíos y después al griego. Mire, hermano, este hombre conocedor de las verdades de Dios. Y dice, hermanos, que él estuvo allí, dice, enseñando a judíos y griegos, dice, oyeron la palabra del Señor Jesús. O sea, hermano, que toda esta gente escuchó las verdades de Dios, hermanos. Sí. Hermano, quiero cierrar la puerta porque escucho mucho a los perros. Cierra la puerta, por favor, hermano. Y luego el versículo número 11, hermanos, dice que Pablo, hermano, hacía milagros por la mano de Dios, dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Hermano, qué importante, hermano, entonces, son los milagros. Hermano, ¿para qué sirven los milagros? Para respaldar la palabra de los apóstoles. Un milagro, hermano, es un hecho sobrenatural que no se ve todos los días. Los milagros, hermano, que el apóstol Pablo hacía, hermano, no era cualquier milagro. Eran milagros, hermano, bastante grandes, sobresalientes. El apóstol Pablo, hermanos, él predicaba la palabra de Dios y dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Hermano, recuerde, los milagros Dios los hace. Dios usa a las personas para hacer los milagros, hermano. Los milagros Dios los hace, hermanos. Por ejemplo, cuando aquí nosotros, hermano, oramos por algún enfermo o por alguna situación difícil. ¿Quién hizo el milagro, hermano? ¿El hermano que oró por la situación? No, Dios. Pero nosotros oramos. Como ahorita, hermano, oramos por diferentes necesidades. Quizás oramos por alguna enfermedad difícil. Pero cuando se concede, hermano, es un milagro porque la ciencia dijo, ya no podías. ¿Y qué pasó ahí? Hermano, es un milagro. Los milagros Dios los hace. Y dice la Biblia, hermano, que el apóstol Pablo hacía milagros extraordinarios porque así Dios actuaba, hermanos, para respaldar la palabra del apóstol Pablo. Versículo 12 dice, de tal manera, mira lo que la Biblia dice, hermano, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos. Eso solamente, hermano, enfatiza la unción que el apóstol Pablo tenía, hermanos. No significa, hermano, que la ropa era milagrosa. No, hermano. Dios obraba ahí. Era la unción de Dios sobre el apóstol Pablo, hermanos. ¿Para qué? Para confirmar la veracidad de su mensaje. ¿Sí? Para confirmar la veracidad de su mensaje. Como lo que pasa hoy en día, hermano, esta religión pare de sufrir. No es una iglesia, es una religión, hermano. Que le presentan un pomito de el agua del río Jordán de Israel. Mira, fue el obispo para allá y se trajo varios pomitos. Y te la venden bien cara porque es el agua del Jordán. No, que el agua del mar de Galilea de allá. No, que el aceite no sé qué. Hermano, puros amuletos. Hermano, esto es fetichismo. Puro fetichismo, hermano. Dice, no, esto es milagroso. No, no es cierto, hermano. Eso no es milagroso. Para nada, hermano. La Biblia dice, hermano, que los milagros existían para respaldar la predicación de los apóstoles. Dice la Biblia, hermano, que la gente iba, hermano, y tocaba, hermano, el delantal del apóstol Pablo y el manto con el que el apóstol Pablo se cubría para orar, hermano, y la gente sanaba. Las enfermedades, hermano, se iban de ellos, pero era Dios el que hacía el milagro, hermano. ¿Cuánta unción tiene el apóstol Pablo, hermano? O el Espíritu Santo, hermano. Pero eso tenía, hermano, una explicación. Respaldar su mensaje. Era verdad lo que el apóstol Pablo predicaba, las verdades de Dios, hermano. Y para terminar, hermano, mira lo que dice ahí. Y los espíritus malos salían. Y los espíritus malos salían. Hermanos, nosotros creemos que Dios existe.
Nosotros creemos, hermano, que el Señor Jesucristo es real. El Señor Jesucristo, hermano, existe. Pero también existen, hermano, las obras del diablo, hermanos. Existen, hermano, estos espíritus diabólicos llamados demonios, son reales, hermanos. No podemos decir, yo no creo en eso, no, eso no es mentira, yo no hay que creer en eso. No, hermano, son reales. Por eso, hermano, nosotros debemos de entender que hemos entrado, hermano, a una guerra espiritual. Cuando nosotros, hermano, hablamos las verdades de Dios, tenemos que creer lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice, hermano, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermano, es contra los puros demonios, hermano, nuestra lucha. Ahí dice la palabra del Señor en Efesios. Mire, no lo busque, yo lo voy a leer. Efesios 6:10, yo lo voy a leer, hermano, para redimir tiempo. Mire, ahí dice la palabra del Señor. Efesios capítulo 6, versículo 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermano, tenemos una lucha contra el mismo diablo, hermanos. Hay quien dice, no, el diablo no es real, no existe. Hermano, la Biblia dice que es real. Pero también dice, hermano, que la victoria ahí la tenemos por Cristo. El diablo, hermano, ya no tiene poder contra nosotros, porque tenemos a Cristo. Pero entonces, hermano, ¿qué es lo que puede hacer el enemigo a nosotros? ¿Qué es lo que puede hacer, hermano? ¿Sabe qué puede hacer, hermano? Dominar nuestra mente, hermanos. Si nosotros, hermanos, no tenemos la palabra de Dios abundando en nosotros, hermanos, vamos a ser dirigidos por el mal. El enemigo, hermano, ya no puede poseernos porque tenemos a Cristo. Tenemos el Espíritu Santo. Un cristiano, hermano, no puede ser poseído porque tiene el Espíritu Santo. Pero sí puede, hermano, sí puede meternos cosas malas en la cabeza. Puede meternos cosas malas en la cabeza, hermanos. Para hacer el mal, para pensar cosas malas, para estar pensando, hermano, en el pecado, para estar pensando en cosas que a Dios no le agradan. Hermano, por eso muchos cristianos caen en la borrachera. Por eso muchos cristianos caen en las drogas. Por eso muchos cristianos, hermano, caen en el adulterio. ¿Sabe por qué, hermano? Porque han dejado que el enemigo domine su mente, hermanos. El enemigo, hermano, ha metido cosas sucias en la mente. Por eso dice la Biblia, hermanos, que nosotros tenemos que permitir que la palabra de Cristo abunde en nosotros. Hermano, lo importante que es que las verdades de Dios abunden en nosotros. Yo le decía a mi esposa, ¿cómo es posible que estemos siempre, que hay creyentes, hermano, que siempre estén pensando en su derrota, pensando en derrota, hermano, cuando tenemos a Cristo, cuando tenemos la palabra de Dios, andan tristes y ay, que soy así, que no puedo dejar esto. Hermano, un cristiano verdadero no puede pensar de esa forma. Es cierto, hermano, que a veces las cosas no salen bien. Pero eso, hermano, no debe de quitarnos el gozo y no debe de robarnos, hermano, las verdades de Dios. Las verdades de Dios, hermano, deben de habitar en nuestra mente siempre, hermano. Ahí debe de habitar. ¿Y cómo se va a lograr eso, hermano? Cuando nos metamos a la Biblia. Cuando estemos meditando en la palabra de Dios, hermanos. Meditar en la palabra de Dios. Creer lo que la Biblia dice, hermano. Creer las verdades de Dios. Y si un cristiano, hermano, no se mete en la palabra de Dios, no cree las verdades de Dios, hermano, el enemigo se va a meter aquí y va a ser de las suyas, hermano. Vamos a empezar a pensar pura suciedad, hermano, pura obra diabólica, hermano. Por eso muchos creyentes, hermano, mire, yo he escuchado últimamente, hermano, noticias de creyentes, hermano, que son asesinos. Creyentes que asesinan a su esposa
y viceversa. Mujeres que han asesinado a su esposo porque les encuentran infidelidad y los asesinaron, hermanos. Hermanos, y son creyentes. O yo no sé. Pensaban que eran creyentes, hermano, porque un creyente para hacer esas cosas bárbaras, de matar a otra persona, hermano, se necesita, hermano, no tener a Cristo. O se necesita ignorar completamente la palabra de Dios para hacer eso. Hermano, un creyente no puede hacer eso y tampoco puede suicidarse un creyente, hermano. Porque tenemos a Cristo. Un creyente, hermano, no puede llegar a eso. Pero le voy a decir una cosa, hay creyentes que sí llegan a eso, hermano. ¿Por qué? Porque han decidido sacar completamente las verdades de Dios. Hermano, hay creyentes que han sido infieles a su esposa, hermano, por andar con otras mujeres, y pastores que han dejado a su esposa y viceversa, esposas que son esposas de pastor y andan con otros hombres. Hermano, han dejado las verdades de Dios completamente. ¿Por qué? Porque permitieron que el diablo, hermano, se metiera aquí. No aquí está Cristo, pero han permitido, hermano, que el diablo haga de las suyas. Hermano, qué importante es creer las verdades de Dios. Los tiempos, hermanos, son difíciles, pero tenemos que reconocer que estamos en una guerra espiritual, hermano. En el momento en que el creyente, hermano, creyó a Cristo, entró a una guerra espiritual. Hermanos, pero la buena noticia es que Cristo va frente a nosotros, hermano. El Señor nunca nos deja solos. Pero el Señor solamente dice, cree las verdades, cree mi palabra. Así dice la palabra del Señor, hermano. Él es la verdad. Y hemos creído la verdad, hermano. No hemos creído mentiras. Hemos creído, hermano, las verdades de Dios. Y eso es, hermano, lo que nosotros tenemos que estar hablando, hermano. Siempre las verdades de Dios. Y el enemigo, hermano, le voy a decir una cosa, el enemigo no le va a dejar tranquilo, hermano, basta siempre las hecho. Cuando usted, hermano, quiere obedecer a Dios, cuando usted quiere evangelizar, quiera servir al Señor, hermano, el diablo, hermano, va a estar al acecho. Pero usted, hermano, hable siempre las verdades de Dios para que tenga victoria. Y siempre, hermano, no ignora el